profesor. Ya lo noté ya. Alcantarillado pluvial, misma recomendación. Por favor, basarse en la resolución 0330. Ok. Y el último grupo es el de Luisa Acuña, Sebastián Garay, Sixney Rojas, María Paula Rivera, Olga Lozano, Andrés Tuirán, Marlon Acosta, Melanie Acosta y Marilyn Guerra. Tema: sifón invertido. Capítulo 17 del libro. Entonces recuerden que son 4 temas. Ustedes me mandaron 5 grupos. Reorganicen eso y me lo mandan en el transcurso del día, por favor. Recuerden que en las exposiciones puede empezar cualquiera, puede terminar cualquiera. No todos deben manejar el tema con la misma profundidad. Entonces yo puedo suspender la exposición de alguno, pasar a otro y así sucesivamente. ¿Ok? ¿Está claro eso? Sí, señor. Hago preguntas, ahí a veces les agrego cosas, pero preparen bien la exposición, por favor. Sus compañeros también podrían hacer preguntas. Generalmente no pasa, pero la idea es que pregunten porque pues, es un tema importante, todo el tema de alcantarillados. Entonces, los demás estudiantes deben también leer lo correspondiente al libro para cualquier duda que tengan, preguntársela a sus compañeros. ¿Ok? Profe, una pregunta, profe. Díganme. Yo entré hace poco, entonces no sé, mi grupo, que es el grupo de Andrew Mercado. Lo que pasa es que me mandaron 5 grupos y son 4 temas. Entonces, ese último grupo que llegó debe reorganizarse con los demás grupos. ¿Y cuál es el último grupo, profe? El último grupo es el de Sixney Rojas, Luis Acuña, Sebastián Garay, María Paula Rivera, Olga Lozano, Andrés Tuirán, Marlon Acosta, Melanie Acosta y Marilyn Guerra. Ese grupo le tocó sifón invertido. Ah, listo, profe, gracias. Ok. Entonces ya saben, desde el próximo lunes empezamos las exposiciones. Prepárenla bien, háganse ustedes mismos preguntas, o sea, vea que esto no lo entiendo, pero entonces trato de buscar en otros libros, trato de buscar en internet para poder entender y poder explicarlo de la mejor manera. Hoy vamos a continuar con el tema de EPANET. De que ya todos tienen el EPANET. Todos tienen el EPANET ya. ¿Hay alguno que no lo tenga? Sí, profe, sí lo tenemos. Estela, ya tú tienes el EPANET, Sixney, Josué, Melanie, David. Ya descargaron el programa. Ya está instalado. Sí, profesor. Ok. Entonces vamos a Profe, yo en continuar. estos momentos no cuento con computador en el celular. Yo tampoco, profe. Pero tienen posibilidad de acceder más tarde o no sé. Sí, claro, profe. Ok. Entonces, de todas maneras, bueno, Melanie, ¿por qué sale? ¿No te abre? ¿Por qué?
ese programa no pesa mucho, él no instala rápido, entonces trata de descargarlo nuevamente y instalarlo a ver qué pasa. Estela, ¿por qué no tiene? ¿Qué le pasa? Bueno, entonces vamos a seguir con lo de EPANET. Bueno, entonces en la clase anterior le demostraba más o menos lo que era la interfaz de ese programa, el EPANET, el cual es un programa, él no diseña como tal redes de distribución. Él lo que hace es modelar o simular algo existente, por ejemplo. Pero como en los sistemas de acueducto y alcantarillado, nosotros siempre trabajamos, generalmente trabajamos con diámetros comerciales, y además de eso, en la norma nos dicen cuál es el diámetro mínimo para zonas rurales y para zonas urbanas. ¿Cuál es el diámetro mínimo en las redes de distribución para zonas rurales y urbanas? ¿Quién me dice? ¿Cuál es el diámetro mínimo para redes de distribución en acueductos rurales? De 2 pulgadas, profe. 2 pulgadas, ¿dónde? Urbano. Rural. Rural. Y para urbano, De 6. para rurales 2 pulgadas, para urbanos 3 pulgadas, el diámetro mínimo. Entonces, como ya nosotros tenemos esos diámetros, pues lo que hacemos es modelar o simular la red de distribución probando los diámetros comerciales. Entonces, por eso se facilita un poco el tema de trabajar con EPANET. Hay un par de programas que sí diseñan, pero no son gratuitos, que son WaterCAD y hay uno que se llama Redes. Ya son programas más robustos, tienen su módulo de diseño, sin embargo uno le coloca un diámetro inicial y él comienza a hacer iteraciones para llegar a el diámetro óptimo. Entonces esas iteraciones las hace teniendo en cuenta varias restricciones que uno le da. Entonces, ¿cuál es la presión mínima en las redes de distribución para alcantarillado rural y urbano? Pregunto nuevamente. Presión mínima en la red de distribución. La presión mínima en la red de distribución
para acueductos rurales es de 10 metros columna de agua. Para acueductos urbanos, 15 metros columna de agua. ¿Ok? Entonces, bajo esa, también nos pide en esos software de diseño, nos piden también la velocidad mínima, cuál es el diámetro mínimo. Entonces, él hace las iteraciones y nos lleva a el diámetro económico. Entonces, voy a mostrarles acá la interfaz nuevamente del EPANET. ¿Sí están viendo la pantalla? ¿Sí? ¿Sí ven la pantalla? Sí, Sí, profe. profesor. Bueno, entonces aquí, esta es la pantalla inicial del EPANET. En la clase anterior les mostraba, aquí también les decía que habían también les decía que habían dos versiones, una en español, una en inglés. Son lo mismo, cuestión de gustos. Entonces aquí en archivos se puede crear un nuevo proyecto, abrir uno que ya exista, guardar como. Yo puedo importar de algún de ese software que yo le mencionaba, el WaterCat, me da una opción también de exportarlo a EPANET. ¿Cuál es la ventaja que tiene EPANET? Que es gratis y es bueno. Además, que cuando yo hago algún diseño a un municipio, por ejemplo, les queda mucho más fácil a ellos tener su modelación de la red de distribución en EPANET porque es gratis. En cambio, si yo se los entrego en otro programa, en WaterCat o en redes, no lo van a poder abrir, o como son entidades generalmente públicas o empresas, entonces tienen que comprar la licencia, y a veces esas licencias son costosas. También tengo editar, entonces yo podría, por ejemplo, si yo tengo una red de distribución ya, ya plasmada, entonces yo podría seleccionar todo y puedo modificar lo que yo quiera en esas tuberías o en esos nodos. Aquí tengo algunas características del programa que él me las va a poner por defecto cada vez que yo abra el EPANET. Entonces son las longitudes de las tuberías, el diámetro de los tanques, la altura de los tanques, el diámetro de la tubería, la rugosidad de la tubería generalmente. Entonces, ya yo generalmente trabajo con tuberías de PVC, por ejemplo, entonces yo le asigno la rugosidad del PVC para ya cada vez que yo abra mi programa, entonces me van a aparecer estos mismos datos. En la parte hidráulica dice las unidades de caudal, pues, litros por segundo, pero yo también la podría hacer en galones por minuto, en litros por minuto, cualquiera de esas unidades. El reporte, entonces aquí yo puedo ver gráficas, puedo ver tablas. En las ayudas tienen un manual el cual se puede consultar. Acá ya en la segunda fila aquí de botoncitos, este también es para un nuevo proyecto, para abrirlo, para guardar, para imprimir, para copiar, para borrar, para buscar algún elemento. Esto es para correr ya la modelación. Aquí puedo hacer gráficas de cada uno de los elementos según lo que yo quiera ver, tablas
en opciones yo le puedo dar el tamaño de los nodos, el tamaño de las tuberías, los sellos, las marcas, que yo como quiero que se vean. Si quiero mostrar los valores, la identificación de los nodos, los valores de los nodos, identificación de las tuberías, valores de las tuberías, los símbolos, cuáles quiero mostrar. Las flechas de sentido de flujo también me las puede mostrar o no. Y el color del fondo. Vamos a mostrarles también, acá yo les mandé este libro de la Universidad Piloto. Entonces, vamos a mirar qué nos van diciendo aquí acerca del EPANET. Es un programa muy amigable, pero bastante poderoso. Entonces, vamos a ir mirando acá y vamos viendo en el modelo. Entonces, él me dice aquí, componentes físicos en EPANET. Entonces, una red hidráulica presurizada posee diferentes elementos de acuerdo con la geometría utilizada y la complejidad del sistema. Entonces, las redes a presión, sin importar su tipo ni su geometría, requieren de elementos físicos que permitan su implementación, tales como tuberías, conexiones o nudos, válvulas, fuentes de abastecimiento, bombas y emisores. Entonces, empecemos por lo que son los embalses o reservorios, que yo se lo mostraba en la clase anterior. El embalse es un elemento físico que suministra el fluido a la red que se desea simular. Se caracteriza por tener capacidad infinita para almacenar un fluido. Asimismo, su cota piezométrica se mantiene constante a través del tiempo de la simulación, permitiendo tener una energía constante en todo el periodo del análisis. Esto es lo que es embalse o reservorio. Si el usuario desea, puede hacer que la altura piezométrica dentro del embalse varíe en función de patrones de tiempo. Adicionalmente, se debe tener en cuenta que el embalse simula una presión atmosférica de 0 sobre su espejo de agua. Es decir, que este almacenamiento está abierto a la atmósfera. Es decir, que que no tiene una presión adicional. Entonces, su principal aplicación es la simulación de una fuente de suministro para un acueducto. Entonces, puede ser un río, lago, océano, pozo, embalse. Asimismo, el embalse se puede configurar para la aplicación de sustancias químicas como el cloro, utilizando la desinfección del agua. El embalse o reservorio se representa en EPANET por el icono mostrado en la figura. O sea, este es el embalse. Si lo miramos acá en el EPANET, entonces es esta que está aquí. Yo lo puedo colocar en mi pantalla. ¿Está claro hasta ahí qué es el reservorio? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Sí o no? Bueno, entonces este reservorio lo que me hace es representar una fuente de abastecimiento, la cual tiene capacidad infinita. ¿Ok? Entonces, después que ya yo tengo, ya saben cuál es el icono o la figura que representa el embalse. Entonces, ese embalse también tiene unas propiedades que yo debo suministrar. Entonces, la ventana del diálogo que se muestra en la figura 2 se obtiene al dar doble clic en el embalse, cuando este ya ha sido introducido en el área de trabajo. Esta que está aquí, no sé si la alcanzan a ver, es la ventana donde yo voy a colocar cada una de las características de mi embalse. Entonces, si vamos al EPANET, yo pongo aquí el cursor, entonces le doy doble clic y me aparece esta misma ventana acá. Entonces aquí me aparece la identificación del embalse
las coordenadas, miren que todo esto es editable. Entonces yo aquí le podría colocar otro número. Las coordenadas, si yo tengo mi trabajo georreferenciado, yo puedo tener las coordenadas exactas de acuerdo a la referencia que esté tomando, si es de Agustín Codazzi, si es Magna Sirga, bueno, el levantamiento topográfico como yo lo tenga. ¿Ok? Entonces me dice identificación de la embalse. Entonces asigna una identificación al embalse con un número entero. EPANEC asigna un ID automático que se verá incrementado en función del orden en el cual se va dibujando la red. Es decir, si yo hago o pongo otro embalse aquí y le doy doble clic, entonces miren que él automáticamente lo va incrementando. Entonces, este es el embalse 1 y este es el embalse 2. ¿Ok? Coordenadas. Entonces, relaciona la ubicación del embalse en un área determinada. Estos valores son asignados automáticamente por EPANET y solo se pueden modificar si se ubica el elemento en otro punto del área de trabajo. Después viene lo que es descripción. Entonces facilita al usuario colocar algunas características especiales. Entonces yo podría en descripción colocarle Río Magdalena. ¿Sí? Etiqueta. Dice aquí que no representa una funcionalidad útil, pero yo podría colocarle de pronto estación 1. Después viene la altura total. Entonces es la altura, cota o nivel piezométrico que tiene el embalse. Para el caso del Sistema Internacional de Unidades, EPANET requiere la altura total en metros. Por ejemplo, si el embalse se encuentra a 100 metros de altura con respecto al terreno que tiene una cota topográfica de 25 metros sobre el nivel del mar, la altura total para el embalse debe ir amarrada a la cota topográfica del terreno. Para este caso sería 125 metros sobre el nivel del mar. Entonces, aquí es la altura topográfica. Si es un tanque elevado, sería la altura topográfica más la altura del tanque. Vamos a ponerle aquí una altura. Puede ser 100 metros sobre el nivel del mar. Y este podría ser 120 metros sobre el nivel del mar. ¿Estamos claros hasta ahí? Después viene patrón de altura. O sea, como se explicó anteriormente, el nivel piezométrico del tanque es constante, pero puede variar de acuerdo a la necesidad del usuario. La manera de hacer variar el nivel piezométrico del embalse es por medio de una curva patrón que debe ser cargada a EPANET. La curva debe llevar una identificación. Y es necesario colocar el nombre de la curva en la casilla. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante. Yo puedo hacer patrones de consumo, patrones de altura. Entonces, lo que tengo es que asignárselo aquí mediante el número que tenga ese patrón. Ahora no tenemos ninguno, lo vamos a dejar así. Calidad inicial. Esta casilla se utiliza solo cuando se desea modelar la caída de concentración de un químico determinado en el agua. Las unidades que se deben tener en cuenta para la concentración son partes por millón o miligramos por litro. En esta propiedad es donde se aplican las sustancias químicas para el tratamiento de agua potable, como el cloro utilizado para la desinfección, lo cual hace que EPANET asuma los embalses como puntos iniciales de concentración. Recuerden que yo les decía que antes de ser distribuido el agua, entonces hay que tratarla, generalmente en nuestro medio con cloro. Yo puedo en ese embalse colocarle una concentración aquí, una concentración de cloro, y yo podría observar o determinar cómo se comporta ese cloro en toda la red de distribución.
Caudal neto entrante. Esta casilla no configura ningún dato de entrada, al contrario, el panel la utiliza como dato de salida, mostrando cuál es el caudal neto que está saliendo del embalse. Las unidades en las que está expresado el caudal en el sistema internacional es litros por segundo. Si en caso de que no esté, en caso de que esté saliendo caudal, él lo muestra con un signo negativo. Si está entrando, sería positivo. ¿Qué sería este que está aquí? La elevación y la presión son datos de salida y la calidad también. Hasta ahí llegamos con el reservorio. ¿Está claro? ¿Alguna duda? Vayan haciéndolo en su programa. Vayan poniendo todos estos elementos. ¿Tienen alguna duda al respecto? Listo. Luego viene otro elemento importante que son las conexiones o nudos. Entonces son elementos físicos utilizados para unir las tuberías. Los nudos o uniones sirven también como punto hidráulico de extracción o inyección de agua en la red. Para dibujar un tramo de tubería es indispensable el uso de conexiones o embalses. Si se requiere dibujar una tubería simple, se introduce un nudo fuente que funciona como punto inicial y luego se coloca un nudo final. Entonces yo podría aquí colocar un nudo o una conexión, por ejemplo, en algún punto. Y ya esto me permite después ya hacer o adicionar una tubería. El icono es este círculo que se ve aquí. Y también si yo le doy doble clic, me van a salir cuáles son las propiedades y los datos de entrada. Entonces también tengo unas coordenadas, también le puedo dar una descripción, una etiqueta, la elevación en metros, esto es generalmente en metros sobre el nivel del mar. Entonces la cota también aquí me aparece en la elevación. Entonces la cota se debe introducir, la cota topográfica del terreno por donde se va a realizar el trazado de la red. Cuando estamos en el sistema internacional, esa altura está en metros. Aquí nos dicen que, por ejemplo, si el trazado de la red se realiza en una ciudad como Bogotá, las cotas de terreno deben estar entre 2.400 y 2.600 metros sobre el nivel del mar. La demanda base. Esta casilla hace referencia a los nudos que tienen asignado un consumo. Las conexiones funcionan como accesorios de unión. Si la conexión no posee demanda, entonces es cero. En caso de que exista demanda en el nudo, se debe introducir el valor del caudal demandado. Asimismo, las conexiones tienen la posibilidad de ser nudos de inyección del fluido. Si se desea inyectar un caudal dado a la red, basta con asignar el signo menos al caudal de demanda. Entonces aquí, si yo le coloco menos un valor, quiere decir que en vez de salir o en vez de ser un consumo, lo que se está haciendo es inyectando un caudal. Esas unidades aquí en el sistema internacional son litros por segundo. Patrón de demanda. Como ustedes ya saben, el consumo o la demanda en la red de distribución no es constante, sino que varía a través del tiempo. Entonces, ahí, en estas características, yo podría simular eso. Entonces, se utiliza para variar el comportamiento de los caudales de demanda en las conexiones o nudos en función del tiempo. A esta particularidad se le conoce con el nombre de simulación en periodo extendido. El periodo extendido es el caso de un modelo real para una red de acueductos, dado que la población que es abastecida tiende a tener diferentes demandas en el día. Voy a mostrarles un ejemplo. Voy
Voy a mostrarles un ejemplo aquí de una simulación en un corregimiento en Cayo de la Cruz. Bueno, este es en San Benito. Aquí lo que hicimos fue colocar ese consumo horario que yo les mostraba, esa curva de consumo, lo que hicimos fue representarla en esta gráfica. Entonces, miren que este patrón de consumo se llama consumo horario. Y si yo busco uno de estos nodos aquí, miren que dice patrón de demanda, entonces está el consumo horario. Es decir, aquí le estoy asignando ese patrón a cada uno de los nodos. Si yo busco otro nodo por aquí, también tiene ese consumo horario. Miren que en los nodos tengo la identificación, la coordenada. Estas coordenadas en este caso sí están amarradas a la topografía. La elevación en metros sobre el nivel del mar, la demanda base, el patrón de demanda, y acá todavía, como no hemos corrido el programa, entonces va a estar así sin ningún resultado. Vamos a ver las tuberías. Entonces, las tuberías son elementos que permiten el transporte de agua en una red dada. Para el caso de Panet, hay una suposición, y es que las tuberías siempre se encuentran a presión. Y la dirección del flujo obedece al principio de gradiente hidráulico. Por lo tanto, el agua se mueve de un punto de mayor a menor energía. EPANET calcula las pérdidas de energía a través de 3 metodologías: Darcy-Weisbach, Hazen-Williams o Jesse-Manning. Ustedes pueden escoger cuál método es el que van a utilizar. Para lograr simular el comportamiento hidráulico en distintos tipos de tubería, entonces pueden escoger entre concreto, acero, PVC, teniendo en cuenta la rugosidad. ¿Sí? Además, se puede tener en cuenta las pérdidas de energía por accesorios, para la cual es necesario conocer las constantes de los accesorios utilizados, es decir, el K sub M. Este sería el icono que representa las tuberías, que es este que está acá. Entonces yo con esta tubería puedo unir 2 nodos o un embalse con otro. Miren lo que aparece si yo le doy doble clic a la tubería: un nodo inicial, un nodo final, la longitud. Como tengo activo la autolongitud, entonces me da una longitud calculándola con las coordenadas. Diámetro, como yo en las características que le puse por defecto al inicio, entonces siempre me va a colocar que la tubería es de 75 milímetros, es decir, 3 pulgadas. La rugosidad también está por defecto. Aquí donde dice coeficiente de pérdida es donde van los coeficientes de pérdidas menores, es decir, de los accesorios. Y aquí yo puedo darle un estado si está abierta o si está cerrada la tubería. Todo esto que está acá son datos de salida.
Entonces, la longitud, miren que es un dato indispensable en las propiedades de la tubería. Entonces, para el sistema internacional, en metros, se puede configurar de manera manual, cargando por medio del teclado el valor correspondiente, pero también existe la posibilidad de que Panel calcule el valor de la longitud de manera automática, con ese autolongitud que yo les estaba mostrando ahorita, que es esto que está acá abajo en la parte inferior izquierda. Si yo le doy clic aquí, clic derecho, yo tengo la posibilidad de apagarlo o encender esa autolongitud. El diámetro, valor requerido para la simulación de un modelo hidráulico. En esta casilla se debe consignar el diámetro útil de la tubería a utilizar en el modelo, es decir, el diámetro interior. Para obtener valores más exactos de los diámetros útiles de la tubería, se recomienda acudir a la cartilla de especificaciones de los fabricantes de tubería. Entonces, si uno entra al manual de PACCO, entonces ahí me aparecen cuál es el diámetro interno, cuál es el diámetro externo, cuál es el espesor de la tubería, todas esas características que yo puedo colocar ahí. Entonces, ese diámetro para el sistema internacional lo tenemos que poner en milímetros. La rugosidad, entonces la rugosidad depende principalmente de dos aspectos: el tipo de material que compone la tubería y la metodología utilizada para el cálculo de las pérdidas de energía. Por ejemplo, si voy a utilizar Darcy Weisbach, ¿cuánto es la rugosidad de un tubo de PVC? Pues sería 0.0015. Pero si voy a utilizar Hazen-Williams, entonces ya no sería 0.0015, sino que es de 150. Depende de la metodología que yo vaya a utilizar. Acá en el coeficiente de pérdidas, que era el que yo les mostraba, es donde se consideran las pérdidas por accesorios. Generalmente en las modelaciones no los tenemos en cuenta porque son muy pequeñas en comparación con las pérdidas por fricción. Si yo tengo una red de distribución que tiene 25 kilómetros, entonces las pérdidas por fricción son mucho mayores que las pérdidas por accesorios. Entonces, generalmente no se tienen en cuenta. Este era lo que les comentaba, el estado inicial de la tubería. Entonces permite iniciar la simulación del modelo con tramos de tubería abiertos o cerrados. De manera predeterminada, el panel siempre los pone en estado abierto. En algunos modelos hidráulicos se requieren accesorios de retención para garantizar que el flujo sea en un único sentido. Entonces, ese accesorio es una válvula de cheque que, si yo lo miro acá, aquí, entonces miren que está abierto, cerrado, o esta representaría, este CB sería un check valve, que es la válvula de cheque. ¿Ok? Para que el flujo no se devuelva. Hay otra característica que es el coeficiente de flujo, que hace referencia al coeficiente de velocidad de reacción. Esto es para temas ya químicos, así como el coeficiente de pared, que se utilizan para simular el tema de, por ejemplo, del cloro que se vio anteriormente. Ya de aquí, del caudal hacia abajo, ya son datos de salida del programa. Entonces aquí en caudal muestra el caudal que está circulando por el tramo de tubería analizado. Si es en el sistema internacional es en litros por segundo. Si es en el sistema inglés es por galones por minuto. La velocidad, entonces me da también ese resultado de velocidad, cuál es la velocidad del fluido en la tubería, cuál es la pérdida unitaria, es decir, en metros por metro o metros por kilómetro de carga.
El factor de fricción también me lo muestra. Entonces, hasta aquí vamos a ver el ejemplo que está acá, que es, vamos a cambiar el fondo en un programa. Este modelo que tenemos aquí, es el municipio de San Benito Abad. Entonces, San Benito tiene un tanque de almacenamiento. Entonces, miren que la cota, realmente la cota de terreno es la 25, pero el tanque tiene 25.5 metros de alto. Entonces, hay que colocarle 50.5, que es la cabeza total de energía. Esta tubería que viene de aquí es en 8 pulgadas. Esta tubería que une el tanque con la red de distribución es de 8 pulgadas. Tiene una longitud de 960 metros. Un diámetro de 8 pulgadas. La rugosidad, miren que es la de PVC, porque está en PVC actualmente. Y el estado inicial es de abierto. Así van todas las tuberías. Miren, todas las tuberías tienen esas características. Esta ya sigue en 8 pulgadas. Por acá deben haber tuberías más pequeñas. Miren, en diámetro de 50 milímetros, que son 2 pulgadas. 50 milímetros. Esta debe ser de 6 pulgadas por aquí. 150 milímetros. Entonces, vamos a correr el modelo. Este modelo, como yo les mostré ahorita, tiene el patrón de consumo. Es decir, que yo puedo hacer dos tipos de simulaciones. Una en periodo extendido y una que no es periodo extendido, que solamente me muestra los consumos en un consumo promedio. Entonces miren que él me dice que hay presiones negativas a las 7 horas, a las 8 horas, a varias horas. Entonces, si yo quiero ver eso, ya tenemos todo el mapa organizado. Entonces, si yo quiero mirar aquí donde dice map, entonces yo quiero ver en los nodos, quiero ver la presión. Miren que yo puedo organizar por colores menores de 10 metros, que queden en rojo, entre 10 y 20 en azul, entre 20 y 30 verde, entre 30 y 40 amarillo, y superiores o mayores de 40 metros en azul. Miren que como es un periodo extendido, el tiempo, entonces a las 0 horas, a las 12 de la noche, miren que no hay problema con las presiones. Todas las presiones están en verde, amarillo y el azul que está aquí. No hay ninguna en rojo. Pero, entonces vamos a ver qué características, ¿no? Si yo le doy doble clic a ese tanque, miren, el flujo a esa hora es de menos 2.99, o sea que están saliendo 2.99 litros por segundo apenas. Entonces, obviamente, eso es lógico pensar que a las 12 de la noche no hay mucho consumo. La presión 0 porque está abierto a la atmósfera. Entonces, si yo voy, a medida que yo voy aumentando aquí o moviéndome en el día, o sea, a la 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana, 5 de la mañana ya empezó a aumentar. Miren que ya están saliendo casi 6 litros por segundo. 6 de la mañana, 11.96 litros por segundo. Esa curva de consumo que yo le metí, el máximo consumo se presenta a las 7 de la mañana. Entonces, si yo ya llego a las 7 de la mañana, aquí miren que ya se me pusieron en rojo varios nodos en esta parte de acá, que ya están en presiones menores de 10 metros por una de agua. Y miren que ya el flujo que está saliendo es de 28.41 litros por segundo. Si yo sigo a las 8 de la mañana, 9 de la mañana, ya va disminuyendo. A la 1, miren, ya otra vez aumenta el consumo. 2 de la tarde ya empieza a disminuir hasta las
por allá 8 de la noche nuevamente empieza a aumentar y después otra vez disminuye hasta las 24 horas. Vamos a ver, entonces, miren que aquí en este municipio hay un tanque, hay una urbanización que hicieron nueva, pues quedó ahí aislada, tienen su propio tanque elevado y no presenta problemas de presión a ninguna hora del día. Ese tanque tiene 12 metros de altura, pues no tiene problema. Ahora, miren, si yo quiero editar, por ejemplo, algo, entonces yo vengo y selecciono todo, seleccionar todo el dibujo, entonces yo puedo editar grupos. Entonces, si yo a los nodos, a las uniones, yo puedo reemplazar toda la demanda base con algún valor. Si yo le doy OK, me va a reemplazar todos los valores. Si yo a todas las tuberías, por ejemplo, les quisiera colocar o cambiar la rugosidad, porque voy a cambiar toda la tubería de concreto a PVC, por ejemplo, entonces yo podría cambiarle a toda la tubería y ponerle la rugosidad del PVC y él me lo va a cambiar a todos los tubos. Pero yo también puedo escoger una zona apenas. Entonces, si yo cojo este pedacito con este aquí se llama seleccionar región, yo podría solamente escoger un solo sector y cambiarle a ese sector apenas. ¿Cómo hago para correr la modelación? Aquí hay un icono que es el icono como de un rayo que dice run o correr. Entonces ahí puedo correr la simulación. Aquí yo puedo en tablas, entonces puedo escoger una hora del día, como la hora crítica mía puede ser las 7 de la mañana. Entonces en los nodos puedo escoger qué quiero ver. Entonces las presiones, la elevación, la demanda base. Entonces miren que él me da una tabla con todos los datos de elevación, demanda base, cabeza, presión. Esto lo puedo yo copiar en Excel y darle ya un mejor manejo. También puedo hacer lo mismo con las tuberías. Entonces en las tuberías a las 7 horas yo podría mirar qué quiero ver. Entonces la longitud, los diámetros, la rugosidad, el caudal, la velocidad, todo esto. Entonces si yo le doy OK, me va a mostrar cuáles son todas esas características, me las va a mostrar en una tabla. Miren que aquí hay unas rugosidades que son diferentes. Eso es porque en esa red hay unas tuberías que no son en PVC, sino que son en asbesto cemento. Aquí en gráfico yo podría ver todo eso, pero ya en una gráfica. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ver cómo es mi comportamiento de ese tanque, miren cómo se comporta, cuál es el caudal de salida de ese tanque de almacenamiento o de ese reservorio. Miren, aquí menos de 5 litros, esto sería a las 7 de la mañana, después comienza a bajar, después empieza a subir a la 1 de la mañana, de la tarde, a las 8 de la noche y después empieza a bajar nuevamente. ¿Está claro hasta ahí? Sí, profesor. ¿Alguna duda? Este tipo de programas son muy sencillos, pero es cuestión de ponerse a manejarlo,
a probar inicialmente con una red pequeña ahí de 4 tubos, ir cambiando las cosas, ir equivocándose. Entonces, ahí les voy a poner un trabajito con el EPANET. Por eso quiero que me digan si quedó claro, si tienen alguna duda, si está todo bien. ¿Alguien? Jesús Medina, ¿cómo estás? Jesús, Sí, profe. ¿está todo claro? ¿Cómo? Sí. Tendría que descargar el programa para poderme chacarear en él. Sí, o sea, yo ese programa ya tiene más de 15 días que le dije que lo descargaran, que lo instalaran. Yo lo traté de instalar, pero no sé qué pasó. O sea, sale como que si no estuviera instalado. Así me pasó con otro programa que tengo. Tengo que ver bien eso. Ya. Vamos a ver a quién más le preguntamos aquí cómo está. María José. María José nunca responde. Melanie. Melanie. ¿Está todo bien? ¿Cómo te pareció el programa? ¿Cómo les parece interesante ver este tipo de cosas? Esto les sirve mucho para su vida profesional. Cuéntenme. Olga Lozano. Sí, profe. ¿Cómo te parece? ¿Entendiste? ¿No entendiste nada? ¿Entendiste algo? ¿Cómo? Pues, profe, yo iba haciendo lo que usted estaba haciendo y hasta ahí todo bien. Ok, eso, o sea, es importante manejar este tipo de programas porque le facilitan a uno la vida. Y lo que uno puede demorarse haciendo, por ejemplo, una red que tenga, esta red que yo les muestro aquí tiene más de 25 kilómetros. Entonces, si nosotros hacemos esto a mano, nos demoramos, ¿qué? No sé, será un año haciéndolo. Pero con estos programas se nos facilita todo. Entonces, la idea es que ustedes cuando salgan puedan tener una ventaja o unos conocimientos que les ayuden a hacer más fácil y más rápido todo. Entonces, ustedes van a ser más competitivos en el ámbito laboral. Entonces, ahí vamos, en la próxima clase, vamos a mirar lo que es la parte de bombas, de válvulas y también de tanques. Los tanques son también interesantes porque ya no me representan un almacenamiento infinito, sino que ya ahí sí tengo que darle una geometría. Entonces, vamos a dejar hasta acá. Próxima clase, continuamos con EPANET, o sea, el jueves, y el lunes ya empezamos las exposiciones. ¿De acuerdo? Listo, profe. Ok, bueno, Sí, que tengan profesor. un excelente día. Hasta luego. Gracias, Inés. Bien, igual.